defensa de nuestra fe. Y que vamos a hablar en el contexto de la Biblia, en el contexto de las Escrituras. Vamos a hablar qué nos enseña la Biblia en cuanto a la defensa de nuestra fe. Si realmente es aprobada por la Biblia o no es aprobada por la Biblia, o si realmente tiene que dejarse de lado, porque la verdad es que hoy en día también hay muchas ideas dentro del cristianismo que llevan a desarrollar que la Biblia y este pensamiento lo expreso como tal, de que la Biblia por sí sola se defiende, que no necesita la defensa de los creyentes, que no necesita la defensa de nadie, sino que la Biblia por sí sola se defiende. Y aunque este pensamiento tiene un poco de razón, no lo tiene del todo, porque en la Biblia y especialmente en este estudio vamos a llevar a cabo que vamos a llevar a cabo, vamos a adentrarnos a la escritura y nos vamos a dar cuenta de que la Biblia, dentro de ella se nos comisiona y se nos manda a que podamos hacer defensa de nuestra fe. ¿Sí? Y en este caso, cuando hablamos acerca de nuestra fe, pues hablamos acerca de nuestro credo, de lo que nosotros abrazamos, que abrazamos el Evangelio, en este caso es la fe también. Y sé que aquellos que me escuchan y que son parte, especialmente parte de nuestra iglesia, pues estamos comprometidos con con presentar defensa y prepararnos todo el tiempo, estar preparándonos todo el tiempo para presentar una defensa. Y vamos a darnos cuenta de que quizá la visualización o el entendimiento que nosotros tenemos en cuanto a la palabra defensa, no es contender contra nadie, no es pelearnos con alguien que es contrario a nuestro credo, que es contrario a nuestra fe. No se refiere a eso, sino que en este estudio vamos a analizar también sobre la palabra defensa. Pero somos una iglesia comprometida y que lo he hablado durante cada martes, una iglesia comprometida con el estudio de la sana doctrina y que Dios nos ha comisionado para adentrarnos, para presentar la doctrina, para presentar el mensaje, para presentar la enseñanza de la mejor manera. Y para eso pues requiere dedicación, requiere estudio, requiere tener herramientas para poder adentrarse al estudio bíblico. Y dentro de la iglesia, nuestro deseo es, nuestra oración, pero también nuestra responsabilidad, pues es proveer todo eso para que cada miembro de la iglesia tenga las bases, tenga el fundamento y sobre todo tenga el accionar de defender lo que él cree, lo que nosotros creemos, lo que nosotros hemos abrazado como fe. Entonces, vamos a hablar sobre eso y voy a leer lo que dice en este caso dos pasajes principalmente, que es Primera de Pedro capítulo 3 versículo 14 al 16 y también lo que dice Judas capítulo 1 versículo 3 en adelante. Y dice Primera de Pedro, si ahí usted lo tiene, va a aparecer en la pantalla, pero si no, puede acercar su Biblia, puede buscarlo. Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 14 y 16. Y durante todo este estudio o esta serie que hemos desarrollado, este, este pasaje pues ha sido nuestra base, ha sido con el cual pues hemos arrancado y hemos asentado nuestras enseñanzas de este manual. Y dice de la siguiente manera: mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Y quizá en algún momento, en algunos domingos especialmente recuerdo que hablábamos o que predicaba sobre Pedro y mencionaba que es importante siempre considerar el destinatario de los escritos bíblicos y especialmente los del Nuevo Testamento, porque dentro de ellos pues hay un destinatario, los cuales sobre ellos los escritores bíblicos pues vuelcan su enseñanza, vuelcan el escrito y el concentrado de ellos pues va en algunos de los casos a fortalecerles, algunos de los casos va a que ellos puedan visualizar a Cristo de una manera diferente, no solamente en el contexto donde se ha enseñado dentro de la cultura, que ellos puedan ser corregidos por alguna mala práctica que han desarrollado, como lo es Corintios, que algunos puedan ser exhortados, ¿sí? Como lo es Gálatas, para que porque han dejado de lado el evangelio y han aceptado otras cosas. Y cuando hablamos acerca de Pedro, a los dirigentes que va la carta, pues son personas que dentro de la iglesia o dentro de la unidad del cristianismo, de los creyentes, pues se han infiltrado falsos maestros, se han infiltrado personas que han empezado a distorsionar la enseñanza que aún Pablo y Pedro y los discípulos, los apóstoles, pues habían consolidado o habían fundamentado como parte del culto y de parte de la doctrina de los creyentes. Y a los dirigentes que va la carta de Pedro, que son a los creyentes perseguidos principalmente, a los de la dispersión, que aquellos que que estaban siendo perseguidos aún por el mismo Imperio Romano, o aquellos por el mismo judíos, que habían expulsado a algunos de su comunidad y que no les quedaba otra que salir como desterrados de Israel, o que buscaban algún refugio porque estaban siendo amedrentados por alguna situación a causa de su fe, y que dentro de ellos pues también iban los maestros contrarios, los falsos maestros, que de alguna forma ellos con una actitud y con una distorsión del evangelio, pues empezaban a enseñarlo, empezaban a predicarlo dentro del círculo de los creyentes. Y en el registro bíblico, y especialmente cuando encontramos a Pablo, a Pedro, a Juan, pues ellos se dan cuenta de esa situación, y sus escritos van dirigidos para prevenir, para exhibir, pero también para llamar la atención a los creyentes. Y el apóstol Pedro, principalmente en esta carta, que va dirigida, porque cuando él habla y dice que, por tanto, dice, no se amedrenten, no, dice, más también si alguna cosa padece por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santificad a Dios, al Señor en vuestros corazones. Y en este caso, cuando se refiere por temor a ellos, de ellos, pues es a los falsos maestros, ¿sí? A aquellas personas que pues estaban llevando, o diluyendo, el evangelio, sino que Pedro les llama en el versículo 15 y les dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? Y el sentido o la dirección de este pasaje pues es de que Pedro va a llamar a los creyentes a que realmente se preparen, a que realmente estén listos, y que de alguna forma ellos estén metidos en el estudio concienzudo, en el estudio de investigación, ¿sí? de las escrituras, para que cuando alguien les venga a contradecir, para que cuando alguien los venga a, a querer sacar o a meter duda o a querer desarrollar la doctrina de otra forma, pues ellos estén listos para presentar la defensa. Y en este sentido, Pedro les habla. Pero cuando hablamos acerca de Judas, que es capítulo 1, versículo 3 y 4, dice de la siguiente manera: amados,
por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándoos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad es que esta escritura es muy clara en cuanto a lo que el escritor Judas está teniendo la intención de escribir. Y hablando sobre ellos, el versículo 4 pues habla de estos personajes que han entrado encubiertamente, pero que él los denomina hombres impíos y que la característica es que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios y también niegan a Cristo. Entonces, Judas cuando está escribiendo, de hecho dentro del análisis de las cartas, pues Judas y Pedro son similares y sí, son similares. Y entonces el Judas escribe y porque él también llama a los creyentes y en el versículo 3 dice, me ha sido necesario escribir exhortando que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y yo le preguntaría, ¿usted qué puede entender por la frase contiendan ardientemente? ¿Qué puede entender con eso? Es decir, ¿cuál es el llamado de Judas a los creyentes? ¿Cuál es el llamado de estos pasajes a los creyentes? Es decir, y dentro de nuestro estudio vamos a analizarlo, pero dentro de ello es a que presenten defensa de lo que ellos creen, ¿sí? A lo que presenten defensa. Y bueno, vamos a estudiar en esta lección 4 cosas. Lo primero es de que vamos a estudiar la defensa de la fe. Lo segundo es que vamos a hablar la defensa de la fe, que es una necesidad. Lo tercero es que vamos a hablar de la defensa de la fe que debe desarrollar o debe de contener una actitud. Y lo cuarto es la defensa de la fe como una estrategia. Se necesita una estrategia para, en este caso, presentar defensa. Y como todas nuestras clases, también desarrollamos una verdad central, la cual es el fundamento de cada una de nuestras clases. Y la verdad de esta lección es de que Dios es descrito en la Biblia, en su palabra, como defensor, como castillo y como refugio, e invita a sus hijos a que lo imiten. Dios es descrito dentro del Antiguo Testamento. Vamos a encontrar a Dios como un defensor de su pueblo. Vamos a encontrar a Dios como el castillo, como el refugio de sus hijos. A Cristo también como el intercesor, como el consolador, el que está con sus hijos, ayudándoles, el que está con sus hijos presentes, y en este caso Cristo, el que está con la iglesia, guardándoles, pero también entregando al Espíritu Santo para tener ese poder, para tener ese dinamismo, para tener esa dinámica, para tener esa dinamita, para que ésta pueda presentar defensa. Entonces, así encontramos a Dios en la palabra. Y también al tener a Cristo como aliado, pues su pueblo tiene garantizado la victoria en esta área. Al referirse de que realmente cuando Cristo está presente en la iglesia y aún el Espíritu Santo dentro de la iglesia, cualquiera que quiera contender contra la doctrina, contra la iglesia, contra el evangelio, realmente no puede sobreponerse, sino al contrario, va a caer, va a venirse y no va a prevalecer porque Dios y Cristo es el que desarrollan o el que están al cuidado de su iglesia. Y bueno, entramos en materia y vamos a ver lo primero, que es la defensa de la fe. Y antes de seguir también me gustaría hacer una observación de que dentro de los estudios nuestra idea no es atacar a ningún personaje, a ningún movimiento, a nadie dentro de la fe, sino que como iglesia, y lo mencioné al principio, como iglesia estamos comprometidos a conocer la doctrina y también a conocer aquellos que o aquello que
va en contra de la fe, que va en contra de la sana doctrina. Y quizá por eso hemos desarrollado estos temas a lo largo de estas semanas. Y como pastor, mi función y mi responsabilidad es de que los miembros de la iglesia conozcan realmente el fundamento bíblico, que conozcan la defensa, aún los principios bíblicos, pero también lo que necesitan para presentar defensa. Y aún durante los devocionales que hemos estado llevando todos estos días, que hoy estamos hablando acerca de la fe bíblica, y espero que los esté escuchando. Pero veamos, la fe, la defensa de la fe. Y que estos principios son extraídos de un artículo de un pastor llamado Carlos Stanley, que es muy, personalmente me gusta mucho, y que él habla algunos de estos principios y que menciona que conocer la palabra de Dios y entender lo que creemos son esenciales para el crecimiento en Cristo. Conocer y entender son esenciales para el crecimiento en Cristo, pero esto por sí solo no es el objetivo final del creyente. Es decir, es importante conocer la palabra de Dios, es importante entender lo que creemos para poder crecer en Cristo, pero no es el objetivo final o no está completo todo el proceso o toda la idea para el crecimiento. No hemos sido creados solamente para ser espectadores de lo que Dios ha dicho, porque en este caso, sino que hemos sido creados o Dios nos ha salvado para compartir sus buenas nuevas de salvación con otros. Y cuando cumplimos estos tres principios dentro del Evangelio, que es el conocer, entender y el compartir, entonces estamos cumpliendo lo que Pedro está mencionando y lo que está hablando en el pasaje que leíamos, de que tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Esas tres cosas son de suma importancia dentro del creyente, dentro de los miembros de la iglesia. Pero cuando hablamos acerca de la palabra defensa, vamos a encontrar que significa una respuesta que uno se da a sí mismo. Una respuesta que se da a sí mismo. Esto significa de que cuando nosotros, en alguna situación que tenemos del Evangelio, y especialmente sobre algún principio, sobre algún concepto, sobre algún punto doctrinal o teológico en cuanto a Dios, si realmente lo tenemos, está dentro de la escritura, pero lo entendemos y tenemos un criterio en cuanto a eso, entonces estamos desarrollando una respuesta para nosotros, que no hay duda de, en este caso, y algún ejemplo es cuando hablamos acerca de la salvación. Dentro del contexto de la Biblia vamos a encontrar de que para tener salvación, pues significa tener fe en Cristo, aceptar el sacrificio de Cristo, la obra salvadora de Cristo, y desarrollar una actitud de arrepentimiento genuino para que venga para nosotros la salvación. Entonces, cuando yo conozco estas respuestas que me llevan a entender lo que es o lo que conlleva la salvación, entonces cuando tengo esas respuestas hacia mi pregunta, entonces yo estoy fundamentándome y yo estoy desarrollando una defensa para cuando alguien contrario a lo que yo en este caso encuentro en la Biblia y con mi estudio y en este caso con mi estudio concienzudo de las escrituras, si alguien me llega y en este caso algún otro ejemplo y aquellos movimientos que desarrollan o que enseñan que para tener salvación se necesita entregar una ofrenda, por así decirlo, o se necesita hacer cierta actividad o cumplir cierta ritual o cierta manda o cierta actitud o cierta cosa que es contrario a lo que realmente yo encuentro en las escrituras. Entonces, mis respuestas es la defensa para contrarrestar esa enseñanza que realmente es una
falsa enseñanza. Eso va, y en este caso a eso conlleva la palabra defensa. Y los creyentes debemos estar listos para explicar nuestras razones, para afianzarnos en la esperanza en Cristo. En este caso, cuando expreso nuestras razones, es nuestros principios bíblicos, nuestros principios, nuestros conceptos en cuanto a Dios, en cuanto al Evangelio y a todos sus derivantes, ¿sí? Entonces, pero la realidad es de que muchos creyentes, debido a su ajetreado estilo de vida, pues nunca han tomado el tiempo para pensar detenidamente en cuáles son sus respuestas, en cuanto, qué es lo que dice las escrituras, cuál es su criterio en cuanto a los temas. Y cuando alguien les pregunta sobre cierta cosa del Evangelio, pues sienten este pánico porque no están preparados para responder, porque realmente dudan en cuanto a su propia creencia, su propia fe, su propio credo. Pero dentro de como iglesia, tenemos que aprender y tenemos que sobresalir, ¿sí? Y hablando sobre iglesia pentecostal, tenemos que sobresalir en nuestras respuestas, en nuestras afirmaciones, en cuanto a nuestra defensa sobre lo que nosotros creemos, lo que nosotros hemos y encontramos en la Biblia. Entonces, el dar razones de nuestra fe, pues debe ir acompañado de una respuesta amable, de una respuesta respetuosa, y que todo lo que profesamos, pues también debe, y lo vamos a ir estudiando durante esta clase, pues debe ir acompañado, debe ir respaldado con una vida íntegra. Y si llevamos un estilo de vida, de hipocresía, pues nuestro testimonio no solo carecerá de valor, sino que Cristo será expuesto, ¿sí? El Evangelio dará de qué hablar, la iglesia dará de qué hablar. Pero los versículos que leímos al principio, la realidad es que no fueron escritos para eruditos o para personas conocedoras del todo del Evangelio, sino que fueron escritos para personas comunes y como lo somos nosotros. Personas que realmente están desafiadas a presentar defensa y la tarea realmente es posible, ¿sí? Y hablando acerca de presentar defensa de nuestra fe, es una tarea posible, pero exige dedicar tiempo a la lectura de las escrituras, al estudio concienzudo, al estudio profundo de la palabra de Dios. En este caso, estamos llamados a presentar defensa. Segundo, encontramos dentro de las escrituras de que la defensa de la fe es una necesidad, y es notorio dentro de las escrituras y especialmente de los pasajes que leía al principio. Nos vamos a dar cuenta de que hay una identificación de los apóstoles con las personas a quien ellos les escriben. Y aparecen los dos pasajes que leíamos al principio. Y Judas capítulo 1 versículo 3 dice: es importante, y dentro de toda esta lectura dice: por la gran solicitud que tenía de escribirles, dice, acerca de nuestra común salvación. Y segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1 dice de la siguiente manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, esto nos muestra cómo los escritores bíblicos desarrollan una identificación o un común en cuanto a la fe con a las personas, de que en ellos, en estas escrituras, no se escribe desde un plano de superioridad, sino de un plano de igualdad, ¿sí? Y tanto Judas como Pedro, a quien saluda a la iglesia, a los creyentes que está desarrollando la escritura de la carta, pues les habla como la salvación o como el Señor y como una fe igualmente preciosa que la de los mismos discípulos o los mismos apóstoles.
Entonces, estos ejemplos nos enseñan la humildad de ellos, pero también nos enseñan su interés por los creyentes. Porque en estos pasajes vamos a encontrar y vamos a ver cómo es, cómo debe ser la actitud de los creyentes, ¿sí? Y al decir que la fe y la salvación, pues son comunes dentro del creyente, entonces tiene que haber una identificación, pero también, así como los apóstoles y los escritores bíblicos rechazaban toda actitud o toda falsa enseñanza que contradecía o que atentaba con la sana doctrina, entonces es responsabilidad de los creyentes, es responsabilidad de la iglesia, de los miembros de iglesia, rechazar cualquier ataque contra la fe y sobre todo rechazar, pues presentar defensa, porque encontramos de que es una labor comunitaria, es algo que se tiene que hacer en conjunto como iglesia. Y esto, pues la responsabilidad de cada creyente, pues es adentrarse al estudio de la Biblia, es adentrarse al estudio de la Escritura, es apreciar, abrazar la sana doctrina, es empaparse, es llenarse la cabeza, llenarse el corazón de lo que dice las Escrituras. Y así se puede cumplir con la tarea de presentar defensa dentro en conjunto. Y encontramos también que es una responsabilidad que corresponde pues a toda la iglesia, ¿sí? Y cuando estudiamos la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, pues vamos a encontrar que el aspecto de la defensa del evangelio y cuando Pedro dice, estad siempre preparados, pues enfatiza el estar listos, enfatiza el, el, el tener algo realmente, en este caso, en la cabeza, tener la defensa para dar una pronta respuesta, pues ningún ataque a la fe debe quedar sin la debida reacción o debe quedar exhibiendo a la iglesia de su falta de conocimiento, de su negligencia en cuanto a los principios bíblicos, en cuanto a la fe. Entonces, aún al pasar por padecimientos, al pasar por angustias, el creyente no debe de bajar la guardia, ¿sí? No debe de entrar en temor, no debe de aún de permitir ser amedrentado por aquellas falsas enseñanzas, sino que es una responsabilidad que corresponde a toda la iglesia y pues para ello pues es importante estar preparados. Y el apóstol Pablo vamos a encontrar como ejemplo, y lo dice Filipenses capítulo 1 versículo 7, encontramos y dice así, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, dice, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Y encontramos el principio, la frase, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Al referirse, ¿sí? De que aún los creyentes dentro de su prisión, ¿sí? Pero que nos enseña Pablo que su misión en este caso era arguir siempre a favor de la verdad que portaba o presentar la defensa o poner en este caso el evangelio por encima de cualquiera de las situaciones, los principios bíblicos del evangelio, ¿sí? Y al cuidar la fe, pues en este caso vamos a encontrar que muchas cosas pueden suceder al presentar defensa, y al guardarse y al contrarrestar los ataques contrarios a la fe, vamos a encontrar de que se afirman a sí mismo a los fieles en la verdad del evangelio. Vamos a encontrar de que al preservar la fe, a la par se edifica el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, cuando recordamos de que es algo que debe ser en comunión, que debe ser en comunidad, que es que todos los miembros de la iglesia deben ser partícipes de presentar defensa, entonces se edifica el cuerpo de Cristo, se mantiene, se afirman a los creyentes en el evangelio. Pero también algo interesante es de que cuando hay una congregación o hay un grupo de creyentes que está presentando defensa o que tiene
sobre todas las cosas, bien definidos sus principios bíblicos, bien definidos sus conceptos, su enseñanza bíblica, entonces eso se convierte como una, un, un foco donde las personas voltearán, donde la gente se sentirá realmente libre, donde la gente va a voltear y a venir a esa iglesia por lo que enseña. También encontramos de que hay mucha evidencia en la Biblia de que Jesús y sus discípulos hicieron defensa del Evangelio. Sin lugar a dudas, Jesús encontramos en los Evangelios cuando entraba cuando los religiosos o los líderes querían disputar o contender contra él en cuanto a cosas del reino, cosas de Dios, pues Jesús siempre presentaba defensa o siempre presentaba los principios bíblicos y los principios del Evangelio para dar afirmación, para traer, en este caso, un asentamiento sobre lo que realmente Dios había determinado. Exponer fielmente, responder las controversias, presentar la verdad y aplicar las escrituras era una actividad normal en Jesús y en sus discípulos. Cuando hablamos acerca de Pablo, cómo presentaba defensa de la fe ante cualquier situación, ante cualquier personaje, sí, y aún entre líderes gobernadores o líderes políticos dentro del Imperio Romano, él presentaba defensa, él hablaba cuando llegaba a un lugar, entraba a la sinagoga y exponía sus principios de fe, exponía su fundamento del Evangelio, y aun cuando podía ser apedreado, aun cuando podía ser llevado casi a la muerte, él presentaba defensa de lo que él había tenido como revelación de parte de Dios. Entonces nosotros estamos llamados a presentar defensa porque es una necesidad dentro de nuestro entorno, es una necesidad dentro del lugar donde estamos. Sin lugar a dudas, nos encontramos en una de las zonas donde quizá no hay tantos evangelizados, donde no hay tantos creyentes a comparación de otros lugares o de otros estados del país. Pero necesitamos, así como conocemos que es una necesidad, necesitamos prepararnos, necesitamos capacitarnos todo el tiempo, necesitamos tener ese deseo de realmente adquirir los principios bíblicos, de no solo conocerlos, sino entenderlos y llevarlos a dar a conocer en un mundo o en un entorno, en un ambiente que quizá por la religión, que por la idolatría está cegada, está encadenada, está esclavizada, y que cuando Jesús habla y dice que la Biblia o la Escritura, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres, es decir, realmente se necesita en nuestro entorno que podamos exponer, que podamos presentar defensa de nuestra fe. Vamos a lo tercero, y es la defensa de la fe que debe desarrollar una actitud. Y en las Escrituras encontramos todo eso. Cuando al principio les preguntaba sobre el pasaje de Judas, y cuando habla a los creyentes, y lo voy a poner nuevamente, y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándoos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada los, a los santos. Y mi pregunta era: ¿usted qué puede entender sobre la frase contiendan ardientemente? Y, y realmente quizá a nuestra definición de palabras, cuando hablamos acerca de contender, pues hablamos acerca de pelearnos, ¿eh? Hablamos acerca de ponernos al tú con una persona que no está de acuerdo en nuestra forma de pensar. Pero vamos a hablar en este caso y especialmente sobre cómo, cuando se presenta defensa, tiene que desarrollarse y sobresalir la actitud. Y en este caso se usa en el contexto, en el pasaje de Judas, esta frase se usa para indicar una lucha o competencia por un premio.
Y sin lugar a dudas tenemos que irnos a las competencias, ¿sí? A un deporte. Se nota y podemos encontrar fácilmente cuando un deportista desarrolla una actitud de competencia, a diferencia de aquellos que solamente están por cumplir o porque ya saben que van a perder, porque quizá no tienen las capacidades, no tienen las habilidades que el otro contendiente. Pero también la historia nos ha dado evidencia de que aún muchos competidores, a muchos contendientes que son inferiores en cuanto a talento, a capacidad, muchas veces vencen. Y si hablamos acerca de Juegos Olímpicos, muchas veces se llevan una medalla a su país porque hay algo que les caracteriza y es su actitud. Es cuando ellos están compitiendo, ellos están desarrollando su actividad porque quieren ganar un premio. Entonces, cuando Judas está hablando acerca de contiendan ardientemente, no está enseñando y dentro del contexto no está diciendo peléense con aquellos que están en contra de sus principios o aquellos que están en contra de la enseñanza que ustedes tienen, sino que Judas nos está enseñando de que tiene que haber una actitud que realmente nos tiene que llevar a exponer nuestros principios, pero que sobresalga la actitud. Lo segundo también es que esta frase tiene el sentido de esforzarse poniendo toda la energía necesaria para vencer a un adversario. Es decir, poner todas las ganas, poner toda la dedicación, poner la actitud. Esto está centrado en la actitud que se debe mostrar en la defensa del Evangelio. Y alguno de ustedes quizá lo he expresado, que realmente muchas de las veces no conviene y no es muy sabio poder hablar con alguna persona que tiene ideales o que tiene principios de fe contrarios a nosotros, porque es probable que nos va a quitar tiempo y nos va a, quizá no llegaremos a ningún acuerdo. Pero cuando se da el caso, más que pelear y más que contradecirnos, más que enojarnos y más que pasar un mal momento, es tener la actitud de que realmente nosotros tenemos la sana doctrina, de que realmente Dios ha hecho una obra y más por conocimiento, es por experiencia, es porque Dios realmente hemos sido metidos a ese proceso de Dios y realmente asimilamos y tenemos un criterio y tenemos realmente una respuesta a nuestros principios, a nuestros conceptos. Entonces, Judas va a hablar sobre eso. Hay un pasaje en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12 que dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de, y Pablo empieza a describir algunas cosas, pero ¿usted qué piensa o qué puede entender cuando Pablo, o con esta frase que Pablo le da a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe? ¿A qué se refiere? Y es sin lugar a dudas a que en medio de la situación donde se encontraba Timoteo, que realmente en Éfeso había una situación muy fuerte y que este domingo que pasó, hablé sobre algo sobre la ciudad de Éfeso que había. Realmente Timoteo necesitaba estar listo, tenía que estar preparado, tenía que tener una defensa y tener una actitud para presentar defensa sobre lo que él creía y de todos aquellos que estaban. Y yo puedo preguntarle, ¿por qué es importante presentar defensa? ¿Por qué necesitamos estar listos? ¿Por qué el llamado de Pedro es que necesita estar listo el creyente para presentar defensa con mansedumbre? Y Judas en este caso da la respuesta y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y esto significa de que hay falsos maestros que en este caso, se habían infiltrado a hurtadillas. Y esto significa de que es algo que habían hecho de manera secreta para no ser vistos por otras personas. Ellos se habían infiltrado de forma secreta, aún engañando a los mismos creyentes, a los mismos líderes, y se habían infiltrado. Y hoy en día es
lo, lo mismo. Hay muchos que se han infiltrado, falsos maestros que se han infiltrado dentro de las congregaciones y que han empezado a exponer, a enseñar un evangelio distorsionado, un evangelio diluido, una falsa enseñanza que va en contra de los principios, que va en contra del evangelio en sí. Han introducido falsas enseñanzas, han desarrollado una ética torcida y además de que han empezado a vivir una vida libertina, una vida caracterizada por el libertinaje. ¿Y qué resultados trae estos falsos maestros cuando son introducidos o cuando se introducen a una congregación, a un movimiento? Y es de que los creyentes, los miembros de iglesia, son infectados con la actitud de ellos. Es seguro que los creyentes que están ahí van a ser infectados, van a ser contaminados, cuando quizá en algún momento ellos enseñaban y dentro de la iglesia exponían la sana doctrina, pero cuando se introdujo uno de esos falsos maestros, es seguro que la manzana podrida echó a perder todas las demás manzanas, porque va a ser muy característico que los creyentes ahora van a desarrollar una actitud de igual a la de ellos. También veamos, número 4, la defensa de la fe es necesario una estrategia. Es importante y en la escritura vamos a encontrarnos que es importante una estrategia. Y en este caso encontramos en la Biblia 4 cosas que se requieren como o que tienen que ser consideradas cuando se presenta la defensa de la fe. La primera es la preparación espiritual. Y en este caso es importante tener un estilo de vida santo y consagrado al Señor, que esto es un argumento de mucho valor. Y el apóstol Pedro expone y dice, sino santificad a Dios, al Señor en vuestros corazones. Y además que quien presenta defensa, pues el que defiende el Evangelio debe tener como prioridad una vida íntegra. Un testimonio de vida inconsecuente inhabilita cualquier esfuerzo de presentar defensa, porque en vez de presentar defensa, se saldrá criticado por su estilo o su forma de vida, por su incongruencia de vida moral, su incongruencia de vida ética. Entonces, de ahí la exhortación de Pedro cuando dice, teniendo buena conciencia, teniendo una buena conducta en Cristo, porque una enseñanza correcta normalmente produce una ética o una forma de vida correcta. Lo segundo que se debe tomar en cuenta cuando se presenta fe es que se debe argumentar con las Sagradas Escrituras o con la Biblia. Y como defensores de la fe debemos lealtad al Dios que es verdad, pero también a su palabra. Y nuestro compromiso prioritario es con la vida, con la verdad de Dios. Es o más bien tratar de refutar los ataques de la fe basándonos en filosofías o en ideas de corrientes intelectuales, de modas o pensamientos de personajes o de líderes y aún pensamientos que no tienen fundamento en las escrituras. Por muy buenos que sean, no se pueden igualar con la Biblia, no se pueden igualar con los argumentos bíblicos. Nuestra lealtad es con la palabra de Dios. Ahí debemos presentar defensa, es solamente la Biblia. Y también se debe hacer con amor. En la labor de presentar defensa se puede caer en una actitud contenciosa. Algunos pueden y hasta cierta forma presentan su defensa de una forma agresiva, hiriendo personas, hiriendo a la demás gente. Y en este caso, ese tipo de personas a toda costa buscan ganar una discusión, aunque en ellas den muestras de impaciencia, de enojo, de falta de respeto, falta de dominio propio o carencia de amor. Hacer esto es perder de vista la meta, es echar a perder el deseo divino de atraer a muchos al Evangelio. Y la verdad es que cuando nosotros presentamos defensa, tristemente, y no generalizo, claro, pero muchos en vez de atraer a la gente al Evangelio, al reino de Dios, la alejan más por cómo lo hacen. Porque
son irrespetuosos a las demás personas. Se necesita mostrar amor y recuerde en este caso hablar la verdad con amor, dice Efesios. Y también, y por último, es necesario también ser proactivos. Es decir, que es importante tomar el control de lo que está pasando y en vez de quedarse mirando cómo suceden las cosas, es ir avanzando, ir más allá. Tenemos que decir no a la indolencia y en este caso, cuando a menudo los cristianos se sienten inseguros para enfrentar la oposición y se aíslan y solo conviven con quienes creen como ellos. Y en el otro extremo están los cristianos que buscan siempre la contención y ser proactivo no es ser agresivo, sino tener iniciativa, anticiparse, aún no quedarse irse a un extremo, sino ir centrados. Y terminamos. ¿Y qué concluimos entonces con esta lección? Lo primero es de que la respuesta de la iglesia ante los ataques es necesaria, se tiene que llevar a cabo. Tiene que hacerse con vigor, pero tiene que hacerse con respeto. En las conversaciones casuales y en la vida cotidiana tendremos la mejor plataforma para poner en alto la verdad del Evangelio. ¿Por qué es importante presentar defensa? Quizá le pregunto y quizá usted puede responderme, ¿por qué es importante? ¿Sí? ¿Por qué necesitamos hacerlo? ¿Por qué y la respuesta es porque necesitamos levantar el nombre de Cristo en alto, necesitamos poner en alto la verdad del Evangelio. También concluimos que el creyente sobrio debe estar preparado para presentar defensa ante los ataques a la verdad divina. Y es por ello, primero debe nutrirse de la Biblia, estudiar libros de apologética o de defensa para la fe. También ayudará a conocer los eventos en cuanto a situaciones, pero sobre todo determinar nuestros principios y tener la defensa. Y también concluimos que todos los recursos divinos destinados a la iglesia conviene usarlos para hacer defensa de la fe. La misma Biblia, el poder del Espíritu Santo, la santidad, la integridad, y la misma iglesia, ¿sí? Son recursos que Dios nos ha dado para presentar defensa de la fe. Y me gustaría terminar con una tarea. Si usted desea hacerla, le invito a que pueda enviarme su respuesta. Y es, ¿cómo defendió Pablo desde la cárcel la verdad del Evangelio según Filipenses? ¿Cómo defendió Pablo o cómo hizo defensa Pablo la verdad del Evangelio desde la cárcel?